5, 4, 3, 2. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio, por fin, de Filosofía A todo rocks. Hoy vamos a continuar con un ciclo que dejamos empezado hace unas cuantas semanas, sobre filosofías del siglo XX y teóricos del siglo XX. ¿Con qué vamos a continuar en este episodio después de la pausa que tuvimos, Rox? Después de esta pausa, siguiendo un poco un orden más o menos cronológico, ya que habíamos empezado con Husserl, Heidegger y Derrida, que son como los que abarcan, digamos, prácticamente la mitad del siglo XX, Husserl y Heidegger, y después viene Derrida, que abarca la otra segunda mitad del siglo XX y que corresponden, por un lado, a las escuelas que habíamos planteado, como la fenomenología, la hermenéutica y la deconstrucción. Fenomenología de Husserl, que recupera Heidegger. Heidegger al mismo tiempo propone la hermenéutica junto con otro filósofo que es Gadamer, y Derrida dialoga con todas estas escuelas de pensamiento y Derrida propone la deconstrucción. Vamos a hacer como un gran paréntesis en este siglo XX porque, bueno, las filosofías del siglo XX, un poco por lo que pasó, lo que está pasando en el mundo a partir del 7 de octubre, que es precisamente el ataque terrorista de Hamas a Israel y cómo responde el gobierno israelí a este ataque a la fecha, ¿no? Una masacre, un genocidio, un etnicidio que estamos viendo desde este 7 de octubre. ¿Y por qué lo vinculamos con esta teoría crítica o con esta escuela de pensamiento que se denomina teoría crítica, o que también se puede encontrar en el internet y en los libros de texto como Escuela de Frankfurt? Eso es justamente como vamos a intentar dialogar entre esta escuela de pensamiento del siglo XX y cómo lo jalamos hacia el siglo XXI y en particular con este conflicto no reciente entre Israel y Palestina. Muy bien, pues empezamos. Rox, ¿qué te parece si empezamos primero por comprender qué es la teoría crítica? Sí. ¿Cómo la masticamos? La teoría crítica es precisamente surge más bien en Alemania, y los máximos representantes de la teoría crítica son Adorno, Horkheimer, Benjamin, un economista que es menos conocido que se llama Newman, que a mí me gusta mucho, Fromm, y un par más que se me están escapando en este momento. Si no se me escucha bien la voz es porque llevo ya varios meses enferma. Y estos teóricos, filósofos, pensadores, surgen. Lo interesante de la teoría crítica es que surge además en el departamento de sociología, no surge en el departamento de filosofía. De la Universidad de Frankfurt. De la Universidad de Frankfurt, y surge este movimiento filosófico precisamente cuando se está dando la Segunda Guerra Mundial y la persecución hacia los judíos por parte del nacionalsocialismo no solo en Alemania, sino en prácticamente toda Europa. Entonces, estos pensadores escriben en el exilio. Salvo Benjamin, que Benjamin es un filósofo que tiene una escritura muy particular, que es una escritura muy, muy cercana a la literatura, y esa escritura es una escritura a veces muy críptica, muy compleja, que puede caer incluso en un tipo de prosa poética. Y esa escritura de Benjamin traduce mucho del sentir del propio Benjamin durante ese momento. Un sentir melancólico, de una gran pérdida, de un dolor, de un no entender por qué
hay una persecución de los judíos, porque si el proyecto de la ilustración, porque el proyecto de la modernidad que había privilegiado la razón del ser humano sobre la naturaleza, porque ese proyecto es un proyecto de guerra, porque se convierte en un proyecto de guerra y cuáles son las características de ese proyecto de guerra, pero además qué podemos hacer nosotros a partir de identificar esa maquinaria echada a andar, como dice Adorno y Horkheimer, para destruir, para matar, cómo podemos trabajar con esa maquinaria echada a andar que mata, que destruye, que limita el crecimiento de una conciencia colectiva. Entonces, ahí es donde Benjamin, Adorno, Horkheimer empiezan como a proponer estas otras escrituras, ¿no? Unas escrituras que cuestionan, que se preguntan, no necesariamente dan respuestas, simplemente son unas escrituras que están hablando in situ, o sea, están escribiendo al tiempo que se está dando la Segunda Guerra Mundial. Podremos decir entonces, Rox, que la teoría crítica es ese cuestionar a ese orden sí. social, a ese orden imperante, sí. a esa como usar la razón para la destrucción. Sí. ¿Podríamos decir que eso, en pocas palabras, eso sería la teoría crítica? Sí, y además pues, perdóname, una crítica justamente, por eso se llama crítica. Sí. Una crítica al orden establecido en ese momento. Un pensamiento crítico al orden establecido y cuyas, digamos, principales aspectos de la teoría crítica tienen que ver precisamente con un pensamiento radical. Okay. Un pensamiento radical de estas contradicciones inherentes al proyecto de la modernidad. Que por un lado se pensaba que esta modernidad nos iba a facilitar la existencia porque nos daba condiciones materiales, tecnológicas, en donde nosotros podríamos desarrollarnos. Claro. Pero la realidad es que todas esas condiciones materiales, tecnológicas se utilizan justamente para destruir y no para propiciar un entorno de Estado de Derecho, de conciencia colectiva, como ya lo mencioné. Entonces, de estos principales exponentes de la teoría crítica o de la Escuela de Frankfurt, logran salir casi todos menos Benjamin. Uh-huh. Benjamin, ya en una persecución real de los pensadores, de los intelectuales judíos por parte del nacionalsocialista, estando en la frontera de Francia con España, en 1940 decide quitarse la vida, se suicida, porque finalmente Benjamin no ve una salida al conflicto que está realmente empezando, ¿sí? Acuérdense que la Segunda Guerra Mundial se termina en 1945, entonces todavía falta trecho sí. para que ese conflicto, esa guerra llegue a su fin. Entonces Benjamin se suicida en 1940 uh-huh. y logra como poder enviar sus últimos textos a sus conocidos, a sus amigos, a sus familiares. Hannah Arendt es prima de Benjamin y logra a través de Hannah Arendt enviar los últimos textos que realmente se recuperan de Benjamin, que son bastante valiosos para entender justamente no solo la Segunda Guerra Mundial sino yo diría que sirven bastante para entender el tema de la violencia, del poder, de la guerra en el siglo XXI. Adorno, Horkheimer y Arendt Hannah Arendt sí logran salir de Europa y se instalan en Estados Unidos. ¿Por qué Arendt no es considerada una pensadora? Hannah Arendt no es considerada una pensadora de la teoría crítica porque Hannah Arendt hace un ejercicio más de filosofía política, más que de teoría crítica. ¿Y la teoría crítica no contempla a la filosofía política? No necesariamente, porque la teoría crítica, sí se puede llevar la teoría crítica a la filosofía política,
pero la teoría crítica lo que propone es un pensamiento crítico radical, que este pensamiento crítico radical abarca mucho más que la filosofía política. Puede ser un pensamiento estético, un pensamiento ontológico, un pensamiento de la filosofía del derecho, o sea, es un pensamiento de las ciencias sociales, o sea, está más como surge precisamente en sociología, es un pensamiento que está más cercano a pensar, por ejemplo, eh, las ciencias sociales, pero también la comunicación. Okay. ¿Cómo se hace esta comunicación? ¿No? ¿Cuáles son las metodologías que los estudios de comunicación aplican a partir de un pensamiento radical? Desde mi perspectiva, eso de alguna forma ha caído en desuso, pensando sobre todo en el tema de las fake news, de las noticias falsas, o sea, y de las redes sociales. Creo que lo que han minado las redes sociales es la ausencia de un pensamiento radical, de un pensamiento crítico. Hay una polarización entre gente de derecha o de izquierda, conservador o anarquista, o un tipo de anarquismo mal llevado a veces, ¿no? Entonces la teoría crítica se instala en cómo establecer ese pensamiento radical a partir de una experiencia particular, que es el éxodo de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ellos se dan a la tarea de cuestionar el proyecto de la Ilustración y decir, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que llegamos a esta guerra? ¿Cómo es que llegamos a esta destrucción masiva, no solo de la naturaleza, sino también de las personas? Y en ese sentido es que no podemos como meter en el mismo cajón a Hannah Arendt y a los exponentes de la escuela de la escuela de Frankfurt. Eso por un lado, y por otro lado hay como dos tendencias, o yo ubico dos tendencias cuando hablamos de la escuela de Frankfurt o de la teoría crítica. La primera tiene que ver con que algunos teóricos dicen que hay una segunda y una tercera generación de la escuela de Frankfurt, porque son pensadores como Habermas que sí les toca vivir ese momento, sí están cercanos a estos otros pensadores, Adorno, Horkheimer, y entonces dicen que ellos son que Habermas es el heredero de ese planteamiento de la teoría crítica, lo cual a mí me parece que es completamente falso. Me parece que la teoría crítica es un momento en particular de la historia de Europa, y que ese momento particular de la historia de Europa no se puede replicar en otras generaciones. Simple y sencillamente se aprende a discutir con esos textos, con esos pensamientos filosóficos, y se recuperan ciertas categorías que se ponen a dialogar en otros momentos de la historia de la humanidad. Por eso para mí no existe una primera generación, segunda generación o tercera generación de la teoría crítica, ni mucho menos de la escuela de Frankfurt. O sea, tú dirías que ahorita, en la actualidad, en el tiempo presente, no se está haciendo teoría crítica. Se hace teoría crítica, ¿sí? Pero no es como en encadenamiento a esas otras, a esa teoría crítica de la escuela de Frankfurt, de pensadores como Adorno, Horkheimer y Benjamin. Sin duda sí se hace teoría crítica. Te digo, se hace teoría crítica en las ciencias sociales, se hace teoría crítica en comunicación, pero no tiene las mismas características de una filosofía del éxodo. De una filosofía de pensadores que están huyendo de la guerra y del genocidio judío. O sea, eso no se ha repetido aún, aunque ha habido otros genocidios. El genocidio que estamos observando actualmente con la población palestina es otro tipo de genocidio donde obviamente se tendría que aplicar una teoría crítica, pero en todo este manejo de las redes sociales me parece que justamente lo que está faltando es un pensamiento radical con respecto al genocidio palestino.
Y un pensamiento radical no tiene que ver con un pensamiento anarquista, no tiene que ver con un pensamiento de destrucción. Un pensamiento radical tiene que ver con proponer otras epistemologías, proponer otras maneras de pensar la realidad que nos permitan entender lo que nos está pasando con este siglo XX después de la pandemia y ahora con el conflicto armado Israel-Palestina, pero también con la guerra de Rusia y Ucrania. Y si nos quedamos en el país, pues con la cantidad de desaparecidos que existen en México. Entonces, sí hay planteamientos de teoría crítica. Habría que analizar qué tipo de planteamientos son, si no son planteamientos que justamente carecen de la crítica, de un pensamiento radical, y que son pensamientos que se proponen como críticos, pero que en realidad están apoyando o a un sistema de gobierno como el israelí o a un sistema totalitario de ultraderecha, porque mucho lo que cuestionan precisamente Adorno y Horkheimer en este libro de la dialéctica de la ilustración es cómo fue posible que esta razón instrumental permeara toda una nación y un continente para apoyar el nacionalsocialismo. O sea, cómo logró un solo personaje, Hitler, manipular a las masas para proclamar la guerra contra e invadir territorios del continente europeo, y dos, para la persecución de la población judía. Entonces eso es lo que se preguntan estos autores. ¿Cómo funciona la razón instrumental? ¿Cómo entendemos la razón instrumental? La razón es esta cuestión que viene de dos ideas, ¿no?, grandes. Por un lado, razón, que es el proyecto de la modernidad, que es el proyecto de la modernidad es precisamente cómo la razón humana es superior a todo lo demás, superior a la naturaleza, superior incluso superior a la ciencia, porque es la razón la que posibilita la ciencia, la razón humana la que posibilita la ciencia. Y por otro lado es instrumental, tiene que ver con cómo se logra ese engranaje para que la tecnología, la ciencia, el arte, el cine estén a merced de una guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de un proyecto de invasión por parte del nacionalsocialista, de este partido político encabezado por Hitler en Alemania. Entonces eso es lo que desde mi perspectiva se tendría que como replantear en esto. O sea, la razón instrumental sigue funcionando como un punto de partida. O sea, y nos podemos hacer esa pregunta en diferentes momentos. ¿Cómo funciona la razón instrumental para que el gobierno de Israel siga atacando Palestina? ¿Cómo funciona la razón instrumental para que el gobierno de Estados Unidos sea un aliado en este conflicto armado de Israel y no sea un gobierno que permite buscar una solución a ese conflicto? ¿Cómo funciona la razón instrumental para inventar una bomba atómica que destruye Nagasaki e Hiroshima? Y cómo funciona la razón instrumental para que haya una gran cantidad de personas en tránsito por diferentes lugares del mundo. ¿Qué es lo que está dentro de esa razón instrumental? Esa sería una como de los grandes bloques que nos permite pensar la teoría crítica. Y el segundo gran bloque también, que es propio de Adorno y Horkheimer, es cómo se ha echado a andar la maquinaria. Cómo se ha echado a andar esta maquinaria, este sistema capitalista, tecnocapitalista, que destruye, que explota, que no ve mal
estar en guerra, cómo esta maquinaria instrumental funciona para enriquecer a una serie de, pues ya no de gobiernos, sino de dueños de las empresas. Uh-huh. Entonces es ahí donde la teoría crítica sí deja una herencia que a partir de ciertas ideas o bloques de pensamiento muy amplios, muy generales, como este de la razón instrumental o la maquinaria echada a andar, sí hay una herencia que nosotros podemos rastrear en la teoría crítica para pensar el siglo XXI, pero como tal no hay una generación de pensadores que son los herederos de la escuela de Frankfurt y del pensamiento de Adorno, Horkheimer, Benjamin, porque si pensamos en que hay una serie de herederos, estamos afirmando que la teoría crítica solo le corresponde a un pensamiento alemán de una época en particular, con unas características de una ciudadanía blanca, europea, burguesa. Entonces ahí habría una gran contradicción, sin éxodo, porque si hablamos de una generación, de una segunda, tercera generación, esa generación ya no padece el éxodo. Entonces ahí habríamos, si pensamos en esas generaciones de la teoría crítica, estamos incurriendo en falacias importantes, porque precisamente la teoría crítica cuestiona ese pensamiento burgués, europeo, blanco, masculino. Uh-huh. Y es justo donde entonces nosotros no estamos haciendo teoría crítica. Eso con respecto a Adorno y Benjamin, que proponen estos dos grandes bloques donde nosotros podemos pensar la teoría crítica. Luego, la teoría crítica influye en el pensamiento de América Latina, y hay un investigador que ya se murió hace algunos años, Bolívar Echeverría, que es quien recupera todo ese pensamiento de la teoría crítica y lo pone a trabajar en América Latina, específicamente en México. Entonces sí hay una fuerte influencia de la teoría crítica y de la escuela de Frankfurt en la filosofía mexicana, fuerte influencia. Y es una influencia que además va acompañada de un pensamiento marxista. También hay una fuerte influencia del pensamiento marxista en la filosofía mexicana. Entonces ahí se aplica nuevamente estos grandes bloques de la teoría crítica, que es la ilustración, cómo la ilustración o el proyecto de la modernidad impacta en países como México, cómo podemos pensar la teoría crítica o esta crítica a la cultura occidental, ya no solo focalizada en una filosofía del éxodo, en una filosofía que cuestiona la guerra, sino en un materialismo occidental del consumo y de la identidad del consumo. Ahí es donde, por ejemplo, Bolívar Echeverría habla de la blanquitud. Cómo es que nosotros vemos bien ser blancos y nos tenemos que acercar a ser blancos. O sea, ya no solo es nos tenemos que acercar a la razón humana, sino que se entiende que la razón humana tiene que ver con un color de la piel. En este caso, el color de la piel de lo anglo, de lo anglosajón, de lo europeo. Entonces ahí Bolívar Echeverría aplica la teoría crítica para justamente cuestionar toda esta idea de la blanquitud como un proyecto occidental de dominación, ya no dominación territorial, sino de dominación identitario, ideológico, cultural, mediático, que es lo que vemos en las series. Claro. de Estados Unidos, que es lo que vemos en las series que importamos de Estados Unidos y que consumimos sin filtro. Entonces la teoría crítica sí que tiene muchas aristas, muchos manejos. Claro, podríamos decir entonces que no es exclusiva de conflictos, en el análisis de conflictos, sino también de problemáticas, de problemas sociales, ¿no? Que relacionados con el consumo, relacionados con
con las estructuras Sí. sociales, ¿no? Sí. Entonces podríamos considerar, por ejemplo, Rox, ahorita que empezaste a hablar del tema de la blanquitud, que cuando hablamos de estudios, por ejemplo, decoloniales o estudios feministas, Uh-huh. ¿esos podrían ser estudios de teoría crítica? Sí hay una referencia a la teoría crítica. Okay. Sí hay, ¿qué es lo que pueden hacer estos estudios decoloniales o estudios feministas? Pueden recuperar cierta metodología que aplica los pensadores de la teoría crítica, es decir, pensar una filosofía del éxodo, pensar una filosofía que cuestiona la razón instrumental del patriarcado, Uh-huh. la razón instrumental del capitalismo, la razón instrumental del capitalismo como violencia y como poder de dominación. Y también en ese pensamiento radical del feminismo o de lo decolonial, también podemos observar una cierta autonomía o liberación de ciertas prácticas heteronormativas como lo vemos ahora. Uh-huh. Pero esa autonomía, esa liberación de ciertas prácticas heteronormativas, uh-huh, no significa que no se vuelvan a reproducir en otros esquemas, por ejemplo, en la crítica que hacen las feministas actualmente, sobre todo las feministas europeas, burguesas, a lo trans, al pensamiento transgénero, transexual. Entonces lo que vemos en tiempo presente es que esas feministas que ya se emanciparon supuestamente de esta heteronormatividad gracias un poco al pensamiento de la teoría crítica, entre otros, lo que vemos es que empiezan a reproducir esa misma heteronormatividad para cuestionar esas otras propuestas transexuales, transgénero, transdisciplinares incluso, ¿no? Entonces, el hecho de que uno pueda llegar a hacer teoría crítica y tener un pensamiento radical en su juventud, ¿no? En su lucha política, no significa que después una misma se engolosine, uh-huh, con eso que criticó en un sistema capitalista o heteropatriarcal y lo aplique esas mismas categorías para cuestionar otro sistema que no les convence, como lo queer, uh-huh, o lo trans. Entonces sí hay que estar siempre como muy presente con este supuesto pensamiento radical emancipador, uh-huh, que no se vuelva un pensamiento radical opresor. Entonces, más o menos esos son como a grandes rasgos el pensamiento de la teoría crítica. Y quisiera cerrar con una idea de Adorno, que es una idea muy que aplica igual para nosotros. En algún momento dice Adorno, yo solo quiero vivir sin miedo. Creo que en este siglo XXI sí. Entonces lo llevaría como al extremo de decir, toda aquella persona, sin importar su etnia, religión, sexualidad, género, clase social y tal, que en algún momento haya dicho, haya pensado yo solo quiero vivir sin miedo, está en posibilidad de hacer teoría crítica. Porque es ahí justamente esa oración detona un pensamiento radical. Uh-huh. ¿Cómo puedo yo vivir sin miedo? ¿Qué tengo que hacer para vivir sin miedo? Creo que ese es el gran detonante de la teoría crítica. Creo que es un ejemplo bastante claro, presente, contemporáneo, de cómo pueden los palestinos vivir sin miedo, cómo pueden los israelíes vivir sin miedo, cómo pueden las mujeres en México vivir sin miedo, salir a la calle libremente, sin estar volteando para ver si alguien la sigue o sin tener la preocupación de que te va a explotar una bomba. Entonces podemos seguir hablando de esto en el siguiente episodio, porque es bastante amplio y quizá podemos detenernos un poco más en Benjamin y en Arendt, si te parece. Así lo hacemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Filosofía. A todos rocks.